Hola, buenas tardes y bienvenidos, buenas tardes y buenos días para los que os conectáis desde Iberoamérica. Para nosotros es un placer compartir estos minutos de la tarde con vosotros, hablando una vez más dentro del marco de los webinars por talento, que como ustedes saben, bueno, pues es una ventana que abrimos desde Inserta Empleo y la Fundación 11 para intentar poner el foco y poner luz sobre las ventajas y la aportación de valor de las personas con discapacidad a las empresas. En esta ocasión tenemos con nosotros a Alicia Kaufman, un verdadero placer. Alicia, Hola, bienvenida. ¿qué tal? Alicia es catedrática de Sociología, es Analytic Network Coach y además es coach ejecutiva senior acreditada por AECOP. Para nosotros es un verdadero placer que compartes con nosotros esta tarde y que nos hables de las ventajas que tiene una empresa diversa en el mundo actual. Bueno, la verdad que ante todo agradecerles que me hayáis invitado y la confianza. Y entonces sí, la verdad que le estuve dando bastantes vueltas como para realmente aportar el valor. Con lo cual la presentación se va a dividir en tres partes. Voy a empezar con una pequeña historia que leí hace poco, un libro de Amos Oz, De repente en el bosque oscuro, que precisamente alude al tema de la diversidad, la diferencia, qué es lo que pasa cuando hay alguien diferente, alguien distinto, que sería el caso vuestro de la discapacidad. Luego hablar un poco del miedo a la diferente, de lo diferente, porque detrás de ese aparente rechazo o rechazo real hay un miedo, y la reinvención constante del talento a través del cambio cultural organizativo. O sea, si realmente queremos intentar, y de hecho les voy a hablar de bastantes casos en los que yo he intervenido de empresas, que haya un cambio real, tiene que cambiar la cultura. O sea, no basta decirlo, hay que hacerlo y las máximas autoridades de la empresa tienen que apoyar ese cambio, si no, hay que olvidarse, no hay cambio. Y finalmente os voy a contar un poco de casos de éxito, tanto un caso muy interesante en el que yo estuve colaborando hace un par de meses de la Guardia Civil, las mujeres en la Guardia Civil, que son solo un 7%, muy poquito, y lo difícil que es, siendo distintas a la mayoría. Luego la banca, un caso muy interesante de cambio organizativo en el que yo he intervenido en el rediseño de toda la organización de CaixaBank, y otras empresas como Sodexo, IKEA, que está haciendo cosas muy interesantes, y también grandes consultoras. Entonces, allá vamos directamente. Bueno, estamos en una sociedad en donde vamos a la igualación, ¿no? Yo hace unos años les contaba a mis alumnos de la McDonaldización de la sociedad global, un gran McDonald's. Es verdad. ¿No? Y el funcionamiento, la estructura de funcionamiento, todo es igual, toda la misma ropa, toda la misma atención, toda la misma formación, todo igual, y eso nosotros podemos ir al lugar más recóndito del planeta y ahí tenemos un McDonald's. Ahora bien, ¿qué significa esto? ¿Nos hemos puesto a pensar qué significa todo igual? Yo creo que no. Entonces yo os invito a que copensemos. Yo no voy a dar ninguna receta, ni industria de la felicidad, ni autoayuda. Yo no trabajo en eso. Yo trabajo en copensar con mis empresas, en copensar con mis clientes de coaching, para que analizando la propia historia de la empresa o de la persona, se pueda ver cómo mejorar o cómo optimizar esta situación. Entonces, respecto al libro que os comentaba de Amos Oz, De repente en lo profundo del bosque, es el autor más conocido en Israel, nació en el 39 en Jerusalén, ha escrito muchísimos libros, muchísimos premios. Es un hombre que aboga por la paz, permanentemente aboga por la paz, con una historia personal difícil. Su madre se suicidó cuando él tenía 12 años, y eso evidentemente, lo oscuro del bosque tiene que ver con esta oscuridad en su propia historia. Pero es un libro que recomiendo, es como El Principito, pero hablando de la diversidad y de la diferencia. Entonces, ¿cuáles son los personajes? En primer lugar, tenemos un pueblo, que es un pueblo triste, no hay ruido, están los patios vacíos, todos los animales habían desaparecido, ni un pajarito, ni un gato, ni un perro, nada. Imagínense ustedes como si fuera un pueblo desierto, abandonado. Y claro, eso es, digamos, como bastante atemorizante, no escuchas ningún ruido, nadie habla de esto. Luego está el bosque, que es profundo y oscuro, que nadie
se atreve a entrar en el bosque ni a hablar de él. Y luego los personajes, que casualmente, si bien hay muchos personajes, los protagonistas son dos niños. Un niño que está excluido por ser diferente. Ese niño tiene los dientes separados, aprende mal, se ríen de él, le tiran piedras. Y finalmente este chico va y se va al bosque, un niño pequeñito, y va a explorar el bosque. Y vuelve del bosque con una enfermedad que dicen que es caballitis, no habla más con nadie. Y luego otros dos niños, y voy a ser breve, están guiados por la curiosidad, porque lo que a veces matan es nuestro niño interior. Ese niño que explora, que quiere jugar, que quiere gatear, que quiere inventar. Bueno, pues otros dos niños, Mati y Maya, van al bosque, no tienen miedo, no le dicen a los padres, y se encuentran con alguien que lo llama por su nombre. Y era este primer niño, Nimo, el de la caballitis. Dice, pero hombre, ¿tú no tenías caballitis? Dice, sí, pero la verdad que me trataban tan mal por ser diferente, y entonces yo decidí que yo no quería estar con esta gente más. Y me inventé esto para que ni me hable la gente. Bueno, los niños siguen explorando y descubren un lugar donde están todos los animales. O sea, se escucha el ruido del agua, se escuchan los pajaritos, hay un gatito, acarician al gatito. O sea, es como el bosque oscuro es sin emociones. El bosque con los animales y con la diferencia sobre todo es un sitio lleno de diversidad, de creatividad, de emociones. O sea, digo, todo igual es como un desierto, ¿no? Entonces estamos en una sociedad que no juzgo, no digo ni para bien ni para mal, que tenemos una proliferación de lo igual, y el que piensa diferente es inmediatamente marginado. Y eso lo vemos en los sistemas políticos, lo vemos en los nacionalismos, o se piensa así o se piensa así. No puede haber un gris, pero es que si no hay un gris, no hay pensamiento. Respecto a este personaje del libro, pues Nimo es un chico que aporta mucho, que es muy emocional, y eso no, es distinto, por lo tanto, marginado. También estamos en una sociedad del cansancio, porque estamos en una sociedad donde lo principal ya no es la productividad, es la hiperproductividad. ¿Y las mujeres por qué no quieren subir? No es que, claro que quieren subir, claro que quieren tener poder, claro que quieren tener autoridad. Lo que no quieren es ser trabajadora 99% y 1% persona y familia. Eso es lo que no quieren. Claro. Quieren una armonía. Y lo que no se dan cuenta a veces, digo a veces porque hay empresas inteligentes, a veces no se dan cuenta las empresas que esa persona que puede vivir y trabajar produce muchísimo más. Efectivamente. No es que produce un poco más, produce muchísimo más. Por eso en los consejos de administración de las empresas inteligentes, repito, están poniendo más mujeres porque tienen más rentabilidad. Una empresa que, según los datos de McKinsey, que tiene diversidad de edad y étnica, es 35% más productiva. Una empresa que tiene diversidad de género es 15% más productiva. ¿Y quiénes son en el hogar, o hoy día las que hacen la mayor parte de las compras? Pues generalmente las mujeres, que son el 80%. Esta sociedad del cansancio, también tenemos muchos emprendedores, esta nueva idea que ya la empresa, y con la robotización esto irá a más. Hay cambios en la estructura de la atención. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser jefe, tengo que ser empleado, tengo que hacerme mi contabilidad, tengo que atender al cliente, tengo que saber vender, tengo que saber comprar. Entonces todo eso está en una persona que finalmente, ¿cómo termina? Agotada. Hay un filósofo coreano que está reflexionando sobre esto, y creo que hay algunas ideas interesantes sobre qué está pasando en este momento. Ahora bien, ¿por qué las empresas se resisten a lo diferente? Simplemente porque hay mucho miedo a lo desconocido. Si yo estoy hablando contigo, yo sé cómo funciona. Bueno, Filipo, cualquier amigo sé cómo piensa. Pero en general hay diferencias. Las mujeres somos más emocionales, los hombres son más prácticos. Nosotras por ahí escuchamos más, hablamos menos, los hombres van más al grano. O sea que las diferencias existen, pero esas diferencias precisamente nos enriquecen. Sin embargo, cuando se piensa en el cambio, se piensa más en lo que se pierde, en la pérdida,
que en lo que se puede ganar. Pero para que entre algo nuevo, esto es como el armario. Si yo quiero poner más cosas en el armario, pues tendré que sacar algunas y poner otras. Y con el cambio es igual. Si yo quiero poner cosas nuevas, personas nuevas, gente diversa, gente discapacitada, que va a estar al 100% del trabajo, porque el trabajo tiene otra significación que para cualquiera de nosotros, pues esa diversidad, sin ninguna duda, va a ser muy enriquecedora. O sea que las empresas buscan un círculo virtuoso de ingresos crecientes y eso sin duda se requiere una estructura mental global y una mayor fluidez cultural. En suma, y voy más rápido para ir a los ejemplos, necesitamos culturas organizativas, no que quieran solo la adaptación, sino que asimilen las diferencias, porque tenemos aquellas que quieren, no, aquí no se cambia nada, que en un momento os hablaré de algunos ejemplos así. Aquí no se cambia nada, se tiene que asimilar. Otras que ya pueden adquirir esos conocimientos nuevos y otras que abren la puerta a la integración y eso nos da lugar a la creatividad. Y ahí con esa creatividad tenemos el talento, los indicadores del talento, tenemos que humanizar los reclutamientos y no solo por relaciones, sino ver los méritos, ver quizá otras capacidades que nos aporta la persona, que ya no es el mero currículum, ahora es el saber estar, el relacionarte con la gente. Obviamente no puede ser analfabeto, pero tenemos que ampliar la mirada. Si miramos así, tenemos que ampliar la mirada. Entonces vamos a los casos de éxito. Si vamos al caso de las mujeres, tenemos 3 tipos de mujeres. Las que priorizan la familia en el siglo XXI y no quieren trabajar, centradas en el hogar, un escaso 20%. Las adaptativas, que dicen, yo quiero combinar, pero no solo trabajar, estas son un 60%, y las que dicen, no, yo quiero progresar en el trabajo, yo no quiero familia, yo no quiero ningún obstáculo, me da igual que se me pase el arroz, pero yo quiero estar ahí arriba. Y esas son las mujeres sin hijos, las que priorizan el trabajo y que invierten sobre todo su dinero en cualificación. Ahora bien, un caso interesante de empresa diversa que se conoce poco, en donde yo he tenido la suerte de participar en un seminario de liderazgo femenino, es la Guardia Civil. Como os decía, solo hay un 7%, podría haber un 50%, o sea que las que se quieran animar, que lo sepan, hay que hacer unas pruebas físicas y de teoría fuertes, pero en general los padres no animan a las hijas. Las hijas quieren ser guardia civil porque en su familia, su padre o su abuelo o alguien es guardia civil. Esa es la razón fundamental. Luego es un puesto estable, es de funcionario. Pero los padres desaniman a la mujer a que lo sea y se lo desaconseja a la hija y todo lo contrario con el hijo. Es una carrera difícil porque es una institución totalmente masculinizada. Entonces, pero al haber igualdad de oportunidades, la mujer se anima. Lo más difícil es la prueba de acceso, pero ese deseo de ser guardia civil empieza en la infancia y a partir de ahí se construye la identidad y el desarrollo de carrera para alcanzar niveles altos en la organización que lo han alcanzado. Pero ha habido historias muy curiosas de darnos ejemplos de cosas que han hecho. Por ejemplo, se detenía en el aeropuerto una pareja que venía con un niño pequeño y tenían drogas. Entonces se detiene la pareja y el niño está solo. Pero había una guardia civil, entonces la guardia civil se ocupa del niño, lo pasea por el aeropuerto, se preocupa, que esto hacemos mucho las mujeres, de llamar a los abuelos o conectar con los familiares para que ese niño no se quede ahí abandonado, mientras él no sabe, un niño pequeño de al albur de... Exactamente. Otro caso con pateras, que había un bulto y lo venían pisoteando la gente que subía al barco y la Guardia Civil mira y era una mujer embarazada. Entonces, como eran musulmanes los que venían, dijo, alto, el que pise el bulto se tiene que comer un bocadillo de jamón. Así Muy bien. Eso fue fantástico. Y así os podría contar muchas anécdotas, pero lo importante es tener en cuenta, y eso lo dijeron ellas, que detrás de ese uniforme hay un corazón, hay un ser humano. Detrás de ese discapacitado
hay un corazón, hay un ser humano con ganas de hacer, de aportar desde su diferencia, que quizás es una nimiedad, pero quizás si realmente lo contratamos nos puede dar tanto o más que una persona que por el hecho de tener un título o una cualificación más alta puede. Otros casos, Sodexo, que trabajan con el Gender Balance, IBM, que son pioneros en el caso de la diversidad a nivel global, pero ya hace muchísimos años, Ernst & Young y Accenture, que son muy activos para atraer y sobre todo retener el talento. Porque como yo decía, la gente se quema, estamos en una sociedad de cansancio y si tiene una oportunidad mejor, que la oportunidad mejor puede ser trabajar menos horas, no necesariamente más salario, sino poder compatibilizar mejor, integrar mejor su vida y su trabajo. Y las empresas, fíjense ustedes que lo curioso es que algunas van por delante de la ley. IKEA, por ejemplo, ha ampliado los permisos para el cuidado compartido, ha hecho un protocolo para las mujeres con violencia de género. Hay un número alto, casi 52% de mujeres que están yendo a puestos de dirección, y esto hace que la gente se comprometa más, rote menos y se quede en la empresa en la que está. También tenemos Mutua Madrileña, que da 2 semanas extra de permisos de paternidad para que la gente pueda flexibilizar. Y ya el último caso, que es un caso que yo he hecho una investigación en toda la organización, en las mujeres, para ver, también había solo muy pocas mujeres en los altos cargos, para ver si realmente qué era lo que estaba pasando, si querían subir, si no querían subir. Perdón, un minutito. Entonces hicimos unos focus group en todos los niveles de la organización, solamente con grupos de mujeres, y también hicimos un design thinking, que en 5 minutos 32 mujeres dieron 305 ideas. Madre mía. O sea, luego dicen que la mujer no puede aportar ideas nuevas. Y en este momento se están haciendo muchos cambios, tanto a nivel interno como a nivel externo. A nivel interno, favorecer el desarrollo de la carrera y la promoción desde el momento en que la mujer entra a la organización. No basta decirle a los 40 años, ¿quiere usted subir? No, desde el principio, cuando entra. Por eso es el desarrollo de carrera, poquito a poquito, que esa mujer se vaya aprendiendo, se vaya comprometiendo y se detecte el talento. Porque hay momentos puntuales en las vidas de las personas. Ahora justamente estoy trabajando con este tema sobre ciclo de vida y desarrollo de carrera. A los 30 es un momento muy puntual para mujeres y hombres. Sí. A los 45, 50 es otro momento puntual muy distinto. Entonces, si nosotros como profesionales, como coaches, tenemos en nuestra cabeza claro que hay muchos cambios, sobre todo a la mediana edad, muchas pérdidas, que no es solo el trabajo, hay pérdidas físicas, los hijos que se marchan, los padres que envejecen, en fin, son muchas cosas que están sobre la mesa, pero de las que no se hablan. Entonces sí es importante hablar de ellas. Y ya para terminar, en CaixaBank han tomado modelos de rol, que es un tema muy interesante, los que despuntan, que los pueda ver toda la empresa, incentivar la inteligencia financiera, sobre todo dando seminarios a mujeres con niveles de ingresos bajos para que puedan ahorrar y puedan mover inteligentemente sus activos, y conversaciones de madres e hijas para que esa socialización de la cuestión del dinero, tema del cual entiendo algo porque he escrito un libro, Mujer, Poder y Dinero, que es un libro para pensar, tampoco no es autoayuda, pero que las mujeres empiecen a tomar su autoridad dentro y fuera de la empresa. Y lo más interesante de todo, y ya con eso yo cierro mi intervención y le doy la palabra a Montserrat, es que en CaixaBank se premia con un 5% de incremento salarial la maternidad. ¡Qué maravilla! No solo que no se castiga, sino que se premia. Entonces, yo la verdad que para mí fue un honor este trabajo, y luego realmente participar en un proceso de transformación y de cambio. Yo creo que para un profesional es todo un lujo y un pequeño grano de arena para mejorar esta sociedad. Y bueno, eso quedo a vuestra disposición. Es un poco lo que yo quería compartir con todos y todas vosotras.
Y bueno, y ahora vendrá lo más importante, que es Bueno, lo que nos contará Montserrat. bueno, Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. La verdad es que muchas de las cuestiones que tú has comentado y los ejemplos que has aportado en relación a empresas que tienen muy presente la aportación de valor de la diversidad, son empresas que realmente trabajan y colaboran con nosotros, con Inserta. Bueno, antes no me presenté, yo soy Montserrat Balas, trabajo para Inserta Fundación 11 y nuestra tarea es poner en contacto a este tipo de empresas, que como digo, muchas de las que has citado colaboran con nosotros, con personas, candidatos con discapacidad. Todo ello en el marco de una colaboración como ONG que somos, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Fíjate que esas empresas a las que hacías alusión hace unos instantes aportan y tienen muy presente la aportación de valor de las personas con discapacidad. Más allá de establecer políticas en relación con las mujeres, que ya hemos visto que son muy positivas, también con los hombres en el ámbito de su paternidad y en ese crecimiento personal, colaboran con Fundación 11 y con Inserta para ir paulatinamente, en el momento en que tienen una vacante, contar con candidatos con discapacidad, y nosotros estamos ahí para ayudarles. ¿Por qué? ¿Por qué estas empresas cuentan con este potencial? Bueno, pues porque a nivel mundial, no sé si conocen ustedes, que las personas con discapacidad representan un mercado global del tamaño, para hacernos una idea, del tamaño de China. Es decir, estamos hablando de 1.300 millones de personas. Si bajamos un poquito más o ponemos un poquito más el foco ya en el contexto europeo, fíjense que en Europa hay 9,91 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y bajando aún más en el contexto nacional, en España, hoy por hoy en España hay más de 1.700.000 personas con discapacidad comprendidas entre la edad de los 16 a los 64 años. Es decir, las personas con discapacidad como yo representamos casi el 6% de la fuerza laboral de este país. Fíjense que de ellas el 42,3% son mujeres, y la verdad es que estamos hablando de unas cifras muy amplias, muy voluminosas. Esto es lo que a nosotros nos mueve desde Inserta y Fundación 11 para mostrarles el camino a esas empresas y que no pierdan ese talento y que piensen en nosotros, en las personas con discapacidad, como una oportunidad y como un valor. ¿Realmente creen ustedes que cualquier empresa, en un entorno como el que ha comentado Alicia, en el que la atracción del talento es lo más importante, porque las personas, en este contexto tan beligerante de las empresas, ya no estamos tan dispuestas a dejarnos la vida en ello, ¿no? Y el talento se mueve, se evapora. Para evitar esa rotación hay una verdadera lucha por retener este talento. Y ahí es donde entramos nosotros, poniendo el foco en ese valor que aportan las personas con discapacidad. Aún así, aunque tenemos estas cifras tan amplias, hoy por hoy solo 1 de cada 4 personas con discapacidad está actualmente trabajando. Es decir, en nuestra opinión, perder todo ese talento no es lo más oportuno en este contexto de dispersión del talento. Entonces, yo les hago una pregunta. ¿Podemos permitirnos el lujo en la empresa española y en general en la empresa a nivel internacional de perder todo ese potencial que es el talento de las personas con discapacidad? Otra de las ideas que has trasladado en tu mensaje, Alicia, es el matiz, el poner el foco en no sobrevolar sobre las generalidades, aunque ahora sabemos que realmente el cerebro nos juega malas pasadas. Ahora, después de la década del cerebro, hemos podido objetivar algunas cosas que de manera intuitiva conocíamos, y es que a veces, como el cerebro lo que nos provoca es intentar garantizar la supervivencia del ser humano, a veces nos miente. Nos miente haciéndonos pasar por generalidades, por estereotipos, que es muchas veces lo que ocurre con las personas con discapacidad. Si ponemos el foco y empezamos a ver esos matices que aporta la discapacidad y las personas con discapacidad, veremos que lo que nos diferencia del resto es algo que yo creo que en nuestra opinión como entidad de intermediación laboral es lo que realmente aporta valor a la compañía, y es la motivación.
Pónganse, por ejemplo, ustedes, por un momento, vamos a hacer un pequeño ejercicio, una prueba, vamos a ponernos todos por unos instantes en la piel de un trabajador con discapacidad. Imagínense una mañana normal y corriente de cualquiera de nosotros con una discapacidad a lo mejor sobrevenida, en el que nos tenemos que levantar, ponernos nuestra prótesis, bajar a la calle, desayunar con cualquier persona y ya solo esperar a que venga el autobús adaptado ya es una pequeña batalla. Llega el autobús adaptado, llegamos a nuestra oficina, probablemente a lo mejor no tengamos el acondicionamiento adecuado, no esté accesible y aún así no cejamos en nuestro intento y nos ponemos al pie del cañón para darlo todo. Lo que realmente creemos que aporta las personas con discapacidad es ese plus de motivación que por nuestro día a día lo llevamos de serie, porque ya solamente hacer una cuestión tan habitual como puede hacer una persona sin discapacidad para nosotros es una pequeña batalla. Y ese plus de motivación es lo que a nosotros nos diferencia, ese es el matiz al que yo quisiera hacer alusión en esta intervención para que entre todos pudiéramos poner ese foco en esa diferenciación, teniendo en cuenta que tampoco somos superhéroes ni superhombres, como a veces parece que nos quisieran encasillar. Estamos hablando de la diferenciación por la vía de la motivación y es por donde nuestras políticas de intermediación laboral de cara a estas empresas como las que acabas de mencionar es lo que aportamos, es el valor que aportamos. Entonces, a partir de ahí, nosotros desde Inserta nos ponemos a la disposición de cualquier compañía, cualquier empresa, cualquier emprendedor, para enseñarles el camino o mostrarles ese abanico de matices que, como en la vida normal y corriente, está ahí y solamente tenemos que fijarnos en ellos. Me quedo con una frase de una canción de Maldita Nerea, que es la vida crece entre los matices, invitando a todos los espectadores y a todos los empresarios y empresarias a que pongan el foco en esos matices de la discapacidad. Antes no lo hemos comentado, ahora quiero cerrar mi intervención con un audiovisual que explica muy bien un poco cómo la discapacidad aporta valor al día a día por la vía de esa motivación, y a continuación vamos a abrir un turno de preguntas para todos aquellos que tengan alguna cuestión que realizar, y nosotros estaremos encantadas, ¿verdad, Alicia?, de darles respuestas con toda nuestra buena voluntad. Adelante. Cada mañana empiezas a escribir otra página de la historia de tu vida. Cada pequeño detalle, de cada pequeño acto, de cada minuto, de cada segundo, todo cuenta. Todo lo que hacemos nos define. ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? ¿Y cuánto estás dispuesto a hacer para conseguirlo? Hay quien elige levantarse cada día para aferrarse con fuerza a lo que les hace mejores. Camisa blanca. Hay quien elige levantarse cada día con la aspiración de ganar la partida. Y eso se nota. Se percibe si lo llevas dentro. Es como un aura. Hay muchos obstáculos en el camino, pero ¿dónde no los hay? Hay muchas personas con ganas de superarlos, con talento para superarlos, con imaginación para superarlos. Hay algo, hay un brillo en los ojos de quien se sabe capaz de eso y más. Para muchas personas con discapacidad, el día no puede empezar mejor. Cada vez son más los que encuentran trabajo. Por Talento, la plataforma de gestión de empleo y formación para personas con discapacidad. Por 1000 razones. Tenemos ya la primera pregunta que nos han enviado las personas que están conectadas a través del chat del webinar,
Y la primera pregunta para Alicia es si consideras que tras la crisis las empresas han salido con un mayor nivel de diversidad o se han visto afectadas estas políticas por todas las restricciones económicas que ha habido. Bueno, digamos que la situación de la crisis, que ya viene acompañándonos hace bastante tiempo, yo diría casi desde el año 2008, en un primer momento el impacto fue muy fuerte en cuanto a la diversidad, porque al haber menos posibilidades y menos oportunidades, pues había debajo una especie de lucha a ver quién se queda con los puestos, y se quedaban con los puestos los de siempre. Con lo cual veíamos consejos de administración cada vez más homogéneos. Y respecto a la mujer, tanto películas como publicaciones muy retrógradas. Hay una clarísima, Los 50 sombras de Grey, y libros en Italia que se editaron. Doy eso como ejemplo, porque es el que más he trabajado y más conozco. O sea, frente a un avance impresionante, también un retroceso impresionante. Pero en este momento estamos en otro momento histórico y estamos viendo que esas minorías que están marginadas o discriminadas están empezando a alzar su voz. Me refiero en el caso de las mujeres, el fenómeno Me Too, que empieza en Estados Unidos. ¿Que por qué empieza ahora? Bueno, pues debe haber una multiplicidad de factores, pero eso es como una bola de nieve. Una se anima, otra se anima, y cada vez más se pasa del yo al nosotros, y cuando se es un grupo se puede ser mucho más fuerte. El caso de las pensiones y las jubilaciones. O sea, se pensó que nadie iba a decir nada, total, estos ya están liquidados, están fuera del sistema, pues no. Los pensionados y jubilados están haciendo mucha presión. Y así hay infinidad de ejemplos. O sea, yo creo que frente a esta homogeneización y la sociedad del cansancio y una pérdida de derechos cada vez más progresiva, y las cosas hay que decirlas, no maquillarlas, y seguramente los discapacitados más, los recientes más, porque es un colectivo mucho más vulnerable. Pero también estamos viendo una capacidad de respuesta. O sea, con la globalización y las nuevas tecnologías hay un acceso al conocimiento mucho mayor. Te puedes formar por internet en muchas cosas sin necesidad de pagar. O sea que por un lado hay una serie de pérdidas, pero por otro lado hay otra serie. Es justo eso. No, hay una serie de avances. O sea, quien quiera realmente acceder puede. Y hemos visto el caso como de Malala, que le dieron el premio Nobel, que bueno, un poco menos pasa a otro planeta, pero la chica luchó y salió adelante. Entonces yo creo que hay un fenómeno interesante en donde vemos voces que se están alzando, y cuando esa voz se alza y se convierte en un colectivo, puede tener mucha potencia. Entonces yo creo que están pasando muchas cosas en forma simultánea, y nos convendría tomar una lupa para ampliar y realmente poder analizar esos distintos colectivos, esos distintos movimientos. Por una parte, la sociedad que va hacia la homogeneización, esa igualación de la que yo hablaba, pero junto con ese fenómeno, voces diversas que se están alzando y perdiendo el miedo. No os puedo dar cifras exactas, pero sí, observando así en detalle, estamos viendo fenómenos coexistentes que están apareciendo. Tengo otra pregunta para las dos, aparte de la felicitación que nos trasladan las personas que están ahora conectadas en directo. Natalia nos pregunta qué sucede en las empresas que promueven políticas de diversidad pero no se ocupan de procesos de integración e inclusión. Si es posible que esta diversidad genere conflictos o tenga un impacto en los resultados del negocio. Vamos a ver, si quieres contesto yo. Sí. Vamos a ver, las políticas, las empresas, que creo que ha dicho la participante, que promueven políticas de diversidad pero no promueven la integración, no están promoviendo políticas de diversidad. Eso es una pompa de jabón. Digamos, es un maquillaje, es una imagen de marca,
pero para que esa marca marque de verdad, tiene que llevarlo a la práctica. Y las empresas de las que yo os hablé, me consta que lo están llevando a la práctica. Entonces, si es puro palabrerío, pero sin una acción concreta de un cambio cultural y de acciones concretas y de medidas claras y específicas, ahí no hay diversidad. Si hay un cambio cultural y hay una integración, y eso se puede medir y se puede cuantificar y se puede ver que no hay un gap salarial y que hay una igualación, entonces ahí sí. Cuando hay integración, está lo otro, pero si está lo otro sin integración, no hay políticas de diversidad. Coincido con eso, y de hecho nosotros entendemos que una clave fundamental, como tú habías indicado antes, es que desde la dirección, la alta dirección. Desde la alta dirección se crea en esto. Es verdad que hemos evolucionado desde un momento en el que se nos llenaba a todos un poco la boca de la diversidad. De hecho es un término, como vamos a decir, tendencia muy de moda, pero es verdad que las empresas que realmente creen en ello ponen en marcha acciones que calan en los distintos niveles de la organización, empoderando a los propios mandos intermedios. Por ejemplo, en el capítulo de las personas con discapacidad, nuestra experiencia indica todo lo contrario a lo que decía Natalia, y es que cuando un mando intermedio o una persona con personas a su cargo se hace un poco el propietario de la diversidad y de conducir esa diversidad entre sus colaterales, la diversidad no forma parte como un elemento de conflicto, sino todo lo contrario. Cuando un compañero ve que la empresa apoya y además contrata a personas con discapacidad, baja su nivel de su guardia, porque sabe que esa empresa, si mañana a él le pasara algo y tuviera un accidente o cualquier cosa, no iba a prescindir de él. De tal manera que, lejos de ser un elemento de conflicto, al contrario, pues coadyuva para que un poco el clima laboral vaya a favor. Entonces, bueno, efectivamente, como indicas, esto tiene que ser algo no de cara a la galería, sino estableciendo herramientas, políticas y, bueno, pues bajándose al terreno, vaya. No, hay lo que algunas de estas empresas con las que yo he colaborado han dicho, bueno, somos empresas muy homogéneas, somos empresas de negro, somos hombres de negro. Pues se va hacia empresas arcoíris. Exacto. Porque la gente además está más contenta, tiene ganas de ir al trabajo, vive mejor. No sé, el hecho simplemente, yo hablaba con una persona ayer, una persona que tiene una cierta discapacidad, que le dieron una baja laboral, y ahora ella va a presidir una fundación de cáncer en la zona de Andalucía. Pero ella decía que cuando ella estaba en activo, que era una empresa muy conocida, de automotriz, bastantes conflictos laborales, el hecho que ella agradeciera y reconociera a los empleados, les dijera buenos días, ¿no me va a criticar? No te voy a criticar. Y eso también es una política de educación con los hijos, o sea, decir que un hijo es vago y que es inútil y usarlo de papelera de todas las frustraciones de los adultos, pues lo mismo pasa con los discapacitados. Entonces, es muy fácil poner la paja en el ojo ajeno, pero hay que mirar la viga en el propio. Y cuando tú puedes mirar tus aspectos positivos y negativos, entonces tú puedes aceptar a otros con sus aspectos positivos y negativos. Pero también hay que aprender a mirarse al espejo. Eso es muy importante, y no solo para peinarse. Tenemos otra pregunta que nos envía Débora y que nos cuestiona, os traslado, ¿qué provoca principalmente el techo de cristal para que la mujer no avance o escale puestos? ¿Y cómo se puede luchar contra este techo de cristal y qué apoyos existen? Entiendo que pueden ser más apoyos públicos para romper esa dinámica. Yo le voy a contestar a Débora. Efectivamente hay todavía techos de cristal, pero lo que he comprobado mucho es que las mujeres también nos ponemos muchas barreras. Aunque la mujer tenga todas las competencias del mundo, pero hay una que falta, y es la confianza en sí misma. Porque lo que puedo asegurar es que cuando la mujer se lo propone y quiere salir adelante, a pesar de los obstáculos, sale. Es como tú decías, con la motivación de los discapacitados. Entonces, es cierto, está el cambio de cultura de la empresa que representaría ese techo de cristal,
hay menos trabajo, como preguntaban al principio, hay crisis, entonces primero trabajan los más aptos, entre comillas, que son la red, el grupo que tiene el poder, pero la mujer tiene que trabajar mucho la confianza, la autoconciencia, la autoimagen de sí misma, el autorreconocimiento. Yo pregunto a las mujeres cuántas veces nos preguntamos o nos decimos, lo he hecho fantástico, me felicito, lo he hecho genial. No, lo he hecho mal, aquí he metido la pata, debería haber hecho eso, no, esto lo tengo que hacer más perfecto. No, hay que ser menos perfeccionistas, más prácticas. Hasta los 30 está muy bien ser perfeccionista, porque te tienen que ver y reconocer, pero si después tienes que hacer lobby, tienes que hacer relaciones sociales, y eso te va a llevar al lugar donde tú quieres. Entonces yo digo, hay una parte externa, efectivamente que está, pero no pongamos todo afuera. Hay una parte interna de confianza en nosotras mismas, qué queremos, tenerlo claro, qué podemos y cómo podemos llegar a aquello que queremos y hacer una estrategia, un plan de desarrollo de carrera, pero no solo se puede poner todo en el afuera, que es difícil, pues qué duda hay, es difícil, pero yo creo que hoy es difícil casi para todos, para hombres, para mujeres, para emprendedores, para familias, pero bueno, nuestros padres también han tenido que luchar y salir adelante. Entonces yo creo que en el caso de la mujer hay que como tener una autocomprensión, qué ha determinado que yo sea como soy, tomar conciencia y a partir de ahí empezar a girar, o si no se puede girar, decir, bueno, pues aceptar, yo soy así, pero puedo agregar nuevos comportamientos que permitan llegar a la meta que me he planteado. Humildemente es eso lo que pienso. Bueno, por mi parte y por parte de la organización Inserta Empleo y Fundación 11, agradecerles su presencia, seguir animándoles a que nos acompañen en esta serie de seminarios a través de la web y, por supuesto, ponernos a la disposición de todos aquellos que quieran avanzar en el conocimiento de la aportación de valor de las personas con discapacidad a las compañías, que estamos aquí para ayudarles y que estaremos encantados de seguir en ese camino con ustedes. Alicia, un placer. Pues también muchas gracias a todos y a todas y espero que esto les sirva para seguir preguntando y sobre todo pensando que todos podemos si nos lo proponemos y si estamos unidos. Muchas gracias por vuestra atención.